Hola, buenas tardes. Vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Organización Deportiva, y les vengo a hablar sobre el aire y sus contaminantes, de la clase Autocuidado y Estilo de Vida Saludable. Mi nombre es Manuel Rangel Rodríguez, curso el tercer semestre de la licenciatura de Licenciado en Ciencias del Ejercicio. Vamos a comenzar con la introducción. Los filósofos griegos querían explicar qué era el aire. Según Anaxímenes, el aire es el principio de todas las cosas. También, según Empédocles, es un elemento esencial junto con el agua, tierra y fuego. El aire es un compuesto vital para la vida. Sin el aire, nosotros, ni las plantas, ni los animales estarían vivos ahorita. También veremos, en la presentación veremos qué es el aire, la composición y sus contaminantes. ¿Qué es el aire? Es un compuesto de gases que se encuentran en la atmósfera y se encuentran en todas las partes de la Tierra. Sus propiedades físicas es menos pesado que el agua, es menos denso que el agua, no tiene volumen definido, no existe en el vacío, es un fluido transparente, incoloro, inoloro e insaboro. 1 litro de él pesa 1.29 gramos en condiciones normales. Componentes del aire. Los componentes del aire se pueden dividir en dos: componentes constantes y componentes variables. Los componentes constantes son los que hacen al aire, como 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases como monóxido de carbono, helio, hidrógeno, neón y vapor de agua. Y los componentes variables son los que se encuentran en ciertos lugares de la Tierra. Por ejemplo, como el hidróxido de nitrógeno, que es cuando hay tormentas eléctricas en las descargas. También el monóxido de carbono expulsado por los vehículos. El aire impuro forma una capa de aproximadamente 500.000 millones de toneladas alrededor de todo el mundo. ¿Por qué es importante el aire? Obviamente ya sabemos que el aire nos aporta el oxígeno necesario para respirar a los seres humanos y a los animales. El dióxido de carbono para las plantas, para su fotosíntesis. Y la capa de ozono que los cubre de los rayos ultravioleta que emana el sol. Los contaminantes del aire. El aire se contamina cuando las sustancias naturales se alteran con compuestos que no son naturales. Pueden ser dañinos para los humanos, los animales o las plantas. ¿Cómo se contamina el aire? Es cuando al aire se le agregan sustancias que no están dentro de la composición natural o se modifican esos componentes. Puede hacerse de manera natural, como con las cenizas de los volcanes, el humo de incendios no provocados, polvo, polen, esporas de plantas, hongos o bacterias. Sin embargo, también existe otro tipo de contaminación que ese lo hace el humano, llamado antropogénica, que ese es la contaminación más grave para la biosfera en general. La contaminación es causada por las industrias, los comercios, los domicilios, agropecuarios y vehículos. Por ejemplo, los vehículos sueltan monóxido de carbono, dióxido de azufre y partículas suspendidas de plomo hacia la atmósfera. En todas las ciudades industrializadas hay contaminación, y la que más abunda es la derivada del petróleo.
Consecuencias de la contaminación en el aire. Puede haber consecuencias en las personas, en los materiales, en las plantas y en el ambiente. Por ejemplo, en las personas, a nivel pulmonar te puede dar un asma, cáncer de pulmón, un enfisema, bronquitis, y a nivel de la piel te puede provocar manchas, cáncer de la piel, irritación en la mucosa de la nariz, ojos llorosos, ojos irritados y conjuntivitis, entre otras. En los materiales, deterioro de las casas y del suelo. En las plantas, alteración en el proceso de la fotosíntesis. Y en los problemas ambientales, entre los más problemáticos se encuentra el smog, el cambio climático, ya sea global o regional, el efecto invernadero, la lluvia ácida y la disminución de la capa de ozono. El smog. El smog se encuentra en las grandes ciudades como México, Nueva York, China o la India. Es una nube gris arriba de las ciudades que se llama smog y se queda en la atmósfera, y dentro de los gases encontrados dentro del smog se pueden encontrar el monóxido de carbono expulsado por los vehículos, el óxido de azufre expulsado por las fábricas y el carbón y polvo negro, que esto es con la quema de gasolinas y derivados del petróleo. El efecto invernadero. Les voy a dar un pequeño ejemplo de qué es el efecto invernadero. Los invernaderos son cálidos porque el vidrio deja pasar los rayos del sol, pero no deja salir el aire caliente. Es lo mismo que pasa con la Tierra y la atmósfera. La atmósfera deja pasar los rayos del sol, pero no deja salir el aire caliente. Si esto no pasara, el mundo no fuera caliente, fuera un mundo frío donde no podría existir la vida. También, gracias a los humanos, se afecta el efecto invernadero y hace que se caliente más la Tierra. Y esto, como ya lo hemos visto, provoca también daños a la vida. El Panel Internacional de los Cambios Climáticos es una organización que señala que ya hay cambios en la temperatura y también cambios en la concentración de monóxido de carbono en la atmósfera, que se ha aumentado un 6.25 millardes de toneladas, y también la temperatura ha aumentado en 0.6 centígrados en el siglo XX. También hemos notado cambios, un incremento en las inundaciones y tormentas. Estos gases se quedan mucho tiempo en la atmósfera y esto hace que los océanos tengan que almacenar todo el calor, y esto provoca daños irreparables en siglos, aunque paremos el efecto invernadero. Desafortunadamente también hay cambios no solamente en el clima, también puede haber cambios en la temperatura, en las lluvias, en los vientos, en las nevadas. También puede haber cambios en la evaporación del agua, en flujos de ríos, mares, entre otros. Si ocurren estos cambios, lo que podría ocasionar es que entre la tercera y la mitad de los paquetes polares se derritan. También la precipitación global aumentará entre un 3 y 15%. También serán muchos países los que se inundarán. La única manera de poder evitar esto es que los países reduzcan su huella de carbono entre un 50 y 60%. También empezar a utilizar fuentes de energía sustentable como hidroeléctricas, solares o nucleares. También evitar quemar combustibles fósiles o derivados del petróleo
y carbón. La lluvia ácida. El dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno son los principales compuestos de la lluvia ácida. Estos se depositan en las plantas, suelos y edificios. A esto se le llama como depósito seco. Por otra parte, el vapor de agua en la atmósfera junta el azufre y el nitrógeno, convirtiéndolos en ácido sulfúrico y en ácido nítrico, y a su vez esto se deposita en la lluvia, granizo o nieve, que a esto se le llama deposición húmeda o lluvia ácida. El fenómeno de la lluvia ácida ya ha ocasionado grandes daños en los bosques de Europa, Canadá y Estados Unidos. También ha perturbado el equilibrio biótico de ríos y lagos en Europa y ha puesto en peligro la vida silvestre y ha deteriorado monumentos históricos importantes. La disminución de la capa de ozono. La capa de ozono es un escudo que nos protege de los rayos ultravioleta que emite el sol, que son dañinos para la biosfera. Los clorofluorocarbonados son los componentes principales de la desaparición de la capa de ozono, que se encuentran en las bombas de spray como lacas, ambientadores, desodorantes y aerosoles en general. La contaminación del aire y la disminución de la capa de ozono no se ve ni se oye, pero esto puede provocar grandes cambios ambientales. La disminución de la capa de ozono es muy importante porque si se sigue disminuyendo, pueden penetrar los rayos ultravioleta, que esto va a ocasionar daños a la vida, como a las plantas, a los animales, a los seres humanos y a los organismos acuáticos. De acuerdo a algunas investigaciones, se ha demostrado que la capa de ozono se reduce cada año un 0.3%. Si esto sigue así en 60 años, ya no tendremos capa de ozono y esto pudiera provocar una catástrofe ecológica. Y a pesar de eso, los científicos y las personas no le dan la importancia necesaria a la disminución de la capa de ozono y no hacemos algo para poder evitarlo. Bueno, la conclusión. Concluimos que el aire es muy importante para la vida, pues sin él no existiríamos. Es importante empezar a cuidar el aire porque no solamente nos puede afectar a nosotros, también nos puede afectar a los animales y a las plantas y a todo organismo vivo que viva en la Tierra. Gracias. ¿Y qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una capa que se encuentra en la Tierra, en la atmósfera, que nos protege de los rayos ultravioleta que emite el sol hacia nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué son los rayos ultravioleta? Son rayos que emite el sol, que son dañinos para los seres humanos, para toda la vida en general. Les cambia las moléculas y los altera, los muta. Entonces los polos cada vez se van disminuyendo, los hoyos de la Tierra. Sí, a lo largo de los años se ha visto que los hoyos que están en la Antártida han disminuido considerablemente a los años pasados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar la contaminación del aire? Pues lo que podríamos hacer es evitar usar sprays para no dañar la capa de ozono. Ay, yo no... Si vas a salir a algún lugar y estás cerca de tu casa, no usar el carro, caminar, o también puedes usar el transporte público. O bicicleta. O bicicleta.
o también evitar quemar carbón y cosas que puedan dañar al aire. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consejo? ¿Nada? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por su atención.